Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos.
Bienvenidos a esta sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente, doctor Julio César Olvera Barajas. Y el día de hoy, en realidad, estamos muy felices por tener nuevamente con nosotros a un conferencista internacional que nos ha acompañado en muchos eventos de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, congresos, sesiones, y que de verdad nos da mucho gusto volverle a ver. Y ese doctor Rubén Escobar Lodi, que es nefrólogo certificado por la Sociedad Brasileña de Nefrología, es director de diálisis de la Sociedad Brasileña de Nefrología y ex profesor asistente de farmacología y terapéutica de la Universidad Metropolitana de Santos. Un gusto que nos acompañe el día de hoy para hablar de un tema muy importante que es cómo nos pueden ayudar los medidores POC en urgencias y cuál es el impacto que nos pueden generar en el riesgo renal cuando evaluamos a nuestros pacientes. Y esperamos que esta sesión sea de su agrado. Al final de la misma vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Adelante y bienvenidos. Olá, bem-vindos a mais uma sessão mensal da Sociedade Mexicana de Medicina de Emergência. E hoje nós vamos falar de medidores point of care em urgências e seu impacto no risco renal. Meu nome é Rubens Escobar Pires Lodi, eu sou nefrólogo, eu sou médico intensivista e eu estou como diretor médico de Nova Biomédico para América Latina. Muy bien. Primero vamos a definir dónde están los point of cares. Point of care testing es un tema muy amplio que va de muchas tecnologías distintas de todo esto. Los point of cares están siempre involucrados en algunos aspectos importantes. Las evaluaciones de riesgo, las medidas más rápidas, que tienen que ser más tempranas, la monitoreo de estos pacientes. El point of care tem, claro, diferencias clásicas con el laboratorio central. Conforme nosotros deslocamos los testes para lejos del hospital, lejos del laboratorio central, hay pros y contras. ¿Sí? La distancia hace que el riesgo de un mal control de calidad es más alto dentro de las casas del paciente, dentro de un laboratorio acreditado. Las distancias y los volúmenes hacen con que los costos, cuando ustedes tienen un test hecho fuera de un gran laboratorio do que dentro. Pero las distancias hacen con que los flujos de los pacientes se queden muy mejor para un contexto general fuera do que dentro del laboratorio. Entonces, hay un contrapeso acá, donde tenemos que evaluar los pros y contras. Una otra cuestión es que nosotros estamos involucrados con point of care há mucho tiempo. Electro es un point of care. Y yo digo hasta que nadie piensa en esto. Pero no era en pasado. Y hoy tenemos electro en cualquier sitio. Este es un point of care de más de 200 años. Más de 200 años este es un point of care que muchos de nosotros tenemos con nosotros. Yo tengo algunas dudas con este point of care hoy por su capacidad de registrar algunas cosas, de documentar, pero es un point of care. Esto es un point of care que está cada vez más con una tendencia muy fuerte. No hay hoy, claro, ese es tema para una otra discusión, no hay hoy ningún artículo que muestra que este estetoscopio es mejor do que pocos. En verdad, pocos está se desarrollando como una herramienta excelente desde para neumonía hasta para pequeños procedimientos de todo esto. Pero
Hoy nosotros vamos a hablar de diagnóstico en sangre, in vitro, ¿sí? Es de este que nós estamos hablando. Um contexto é interessante sempre que vamos falar disto, é que nunca, eu creio que nunca, os point of cares vão reemplazar os laboratórios de grande volume. Este não é o conceito. Esto não é o conceito. O conceito não é que vá a substituir, reemplazar os grandes laboratórios com seus fluxos, com seus custos, com suas tecnologias, com suas manos de obra muito especializadas. Em verdade, os point of care têm 4 conceitos que vão a direcionar onde vão ser ubicados. ¿Sí? El point of care está ubicado donde el tiempo es importante. Vamos a hablar un poco de este. Está ubicado donde el volumen es importante. Donde el laboratorio central no llega de una manera eficiente y donde la experiencia del paciente es importante. Toda vez que nosotros tenemos alguna situación que necesitamos un teste de diagnóstico y una de estas 4 variables tiene un peso muy más importante, muy más largo, tenemos que pensar en point of care. En urgencia, hay dos de esas variables que son muy importantes. Tiempo y si estamos lejos o no del laboratorio. Y esto, por supuesto, que van a impactar uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en urgencias, que son los flujos de paciente. ¿Cómo manejamos esos flujos de paciente? Entonces, hoy específicamente vamos a hablar de 5 o 6 temas que parecen distintos, pero están claramente involucrados con la seguridad y los riesgos renales. Vamos a hablar de creatinina, vamos a hablar de lactato, un poco de hematocrito hemoglobina, glucosa y, claro, vamos a hablar de cetonas. Vamos a hablar un poco, vamos a ver a eso. La primera cuestión es, ¿por qué creatinina? ¿Por qué no otro marcador? En verdad, creatinina no ha estado con nosotros a más de 100 años, vai a ser 140 años, cuando Max Jaffe ha hecho la primera reacción que descubrió la creatinina, pero fue Otto Follen que ha hecho el enlace de creatinina con los riñones, el enlace de creatinina con la función de los riñones y la orina, ¿sí? Ahora, mira, doctor, un marcador de 120, 140 años, no. Vamos a comparar este marcador de 40 años, que tiene, como todo marcadores, sus límites, con los marcadores más modernos de falla renal que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Neste estudo apresentado ao Congresso Europeu de Nefrologia em 2023 por NUSHAC, foi muito interessante. É hecho uma comparação de sensibilidade e especificidade de área abaixo da curva de los principais marcadores. Ao tempo zero, para predizer diálise em muerte, donde marcadores muito desarrollados e novos, como NGAL, por exemplo, tenía una área abajo de la curva de 74%, 0.74. Marcadores como TIMP2 tenía una área abajo de la curva para predecir diálise y muerte en hora cero de 70. Su par, un nuevo marcador que nosotros tenemos, tenía una área abajo de la curva de 0.79 y creatinina de 0.73. Mira, si cuando yo voy a comparar creatinina en este punto de hora cero, entrada del paciente con una falla renal aguda en una emergencia, en una situación, yo estoy diciendo que creatinina sérica y NGAL tienen 0.01% de diferencia.
0,01 de área abajo de la curva, 1% de diferencia. Mira, si nosotros vamos a ver si estes marcadores ahora, después de 24 horas de la emisión, 24 horas de la emisión, su par, el padrón muy bien descrito hoy como uno de los mejores marcadores, 0,82, N-gal, marcador que nosotros tenemos a más de 15 o más años para falha renal aguda, com 0,81, KIN-1, que era um marcador que se hablava no final dos anos 90 e em princípio dos anos 2000, muito malo, 50%, como jogaram na moneda, e creatinina por 0,78. Mira, entre creatinina e N-gal, 0,78 contra 0,81%. Mostra que creatinina, mesmo com 140 anos, não é de maneira nenhuma um biomarcador que nós temos que nos olvidar, que tem seu impacto gigante. E se, como os cardiólogos fazem, os cardiólogos não têm um marcador para suas falhas cardíacas, seus infartos, que seja. Fazem uma associação. E se hacemos o mesmo e ponemos creatinina e os outros marcadores mais modernos, vemos que é claro uma sinergia entre eles. Creatinina mais N-gal traz para 0,80 a área abaixo da curva, creatinina mais par 0,81, creatinina hasta com KIN para 74, com TIMP2 para 76. O que eu estou dizendo para vocês é que traemos acá a associação com creatinina e a hora zero traz um ganho importante, mira, traz um ganho importante na sensibilidade e especificidade desses marcadores. E não podemos nos olvidar que creatinina tem uma função muito buena para o marcador de 140 anos. ¿Sí? Esta função é tão buena, que a Sociedade Internacional de Nefrologia este ano de 2024, publicou ferramentas para avaliação e manejo de falha renal aguda, Acute Kidney Injury Toolkit, ferramentas que são recomendadas, avaliação de risco, reconhecimento, resposta apropriada, suporte renal, reabilitação. É seu segundo item, reconhecimento. Tem duas recomendações: medir creatinina e volume de la orina e fazer testes em point of care. Esta é uma recomendação oficial da Sociedade de Nefrologia Internacional. Este ano também, 2024, foi publicado em março, abril, as guias para diagnóstico, monitoreio, manejo da falha renal crônica, KDIGO. Esta é uma entidade independente que faz isso há muitos anos com uma ciência incrível. Em sua recomendação 1.4.1, nós sugerimos o uso de point of care testing de creatinina e de albumina urinária para diagnóstico, claro, de falha renal crônica, sempre que há um laboratório limitado, ou, mira cá, ou prover na facilitação do flujo de paciente. Después de esto, después que KDIGO ha publicado esto a pocos meses atrás, la Sociedad Internacional de Nefrología, la Sociedad Europea de Nefrología, la Sociedad Americana de Nefrología hicieron un paper, né, un consenso juntos para el diagnóstico de falla renal crónica y sus complicaciones, ¿sí? Y dejaron muy claro
a adopción de tecnologías como plataformas digitales y testes point of care. Punto. Entonces, yo hablé con ustedes que los testes point of care están ubicados donde el volumen importante, vamos a hablar un poco porque necesitan una pequeña gota, donde el tiempo es importante porque trae muchas veces ese resultado en 30, 40 segundos, donde el laboratorio no llega, que está claro, si yo no, paciente muchas veces no puede, no va, no tiene tiempo para ir al laboratorio, y claro, de la experiencia del paciente que vamos a hablar. Pero acá hay una quinta situación. Seguir las directrices, seguir las guías internacionales, que dejó claro en todas estas sociedades que el uso de point of care es recomendable. ¿Y por qué nosotros tenemos que nos preocupar con falla renal aguda? En la emergencia, en la urgencia, dentro del hospital, en cualquier situación. Un evento de falla renal aguda puede tener una letalidad, influir en el pronóstico del paciente de una manera gigante y con esto influir claramente los costos. Un evento de falla renal aguda tiene 2 a 3 veces más reingresos hospitalarios. Son 1/3 de los pacientes quirúrgicos. Traen el paciente dentro del hospital más 5.7 días adicionales. 9 veces más dependencia de diálisis y hasta 3 veces más costo hospitalario, sin hablar, claro, de la mortalidad. 3 veces más costo hospitalario. No primeiro momento em que entendemos que isto traz um ganho de custo, que traz um ganho de fluxo e traz um ganho importante para complicações, e está diretamente involucrado a emergência, a urgência, é quando vamos fazer um teste de imagem. Sempre temos que determinar el riesgo antes de cualquier procedimiento cirúrgico. Y esto está en miles guías de un montón de patologías distintas. En falla renal aguda, esto no es diferente. Siempre. El riesgo de se tener una falla renal aguda asociada a contraste está directamente involucrado con la filtración glomerular de bases. ¿Sí? Punto. Não é, isso é discutível, mas não é o contraste em si, e sim o contraste sobre um riñón que já tem uma falha renal crônica, muitas vezes, ou outra falha renal aguda em recuperação. E algumas vezes isto tem que ser urgente, alguns trâmites em emergência têm que ser urgente, e tomografia é um deles. Não podemos nos quedar esperando hasta ter resultados laboratoriais para hacer una tomografía de un politrauma, por ejemplo. En este estudio fue interesante porque he hecho en la urgencia pacientes de trauma que venía con la ambulancia para el hospital y mitad de ese paciente se recogía una muestra de sangre venoso y la otra mitad hacía point of care en la punta del dedo. Los tiempos para llegar al resultado, al médico que haya a prescribir o no el contraste, foi de 11 minutos contra 78 minutos, quase 7 vezes mais. E isto quer dizer que os médicos tinham resultado da filtração glomerular do paciente antes de adentrar a tomografia, antes de fazer a infusão de contraste, em 96,6% quando hacían neste point of care e solo em 16,6% quando hacían isto por amostra venosa para o laboratório central. E isto porque estamos falando de hospital muito desarrollado, porque mira, o tempo para ligar, promédio entre ligar e estar na tomografia foi menos de 1 hora. E isto é muito bueno para nós que conhecemos os hospitales. ¿Sí? E isto é por um motivo muito simples, que sabemos há muito tempo com a glucosa. O tempo é importante.
Vou a pinchar o dedo e terei esse resultado em 45 segundos. Entre pinchar o dedo, passar um pad de álcool e ter a filtração glomerular, ou eu vou chamar um técnico de laboratório que vai a poner um torniquete, vai elegir uma vena, vai sacar o sangue venoso de uma vena, vai levar hasta o laboratório se não ter que sacar sangue de outros pacientes em caminho, vai fazer uma centrifugação, vai poner isto em uma máquina para diagnóstico, e solo quando nuestras enfermeras que estão llenas de trabalho, se tiver um tempo, vão chequear os resultados. E temos o resultado. E quando eu hablo acá em uma hora, estou hasta falando, mira, muitas vezes um resultado disto toma mais que 2, 3, 4 horas. E falar de falha renal aguda, por contraste, é falar que uma tomografia muitas vezes nos custa 100, 200 dólares. Pero um evento de falha renal aguda induzida por contraste nos custa, promédio, 11, 12 mil dólares. Então, este é custo efetivo indiscutível. Sim? Este é tão custo efetivo que o Instituto Nacional de Investigação da Saúde em Inglaterra, em Reino Unido, tem uma divisão específica para chequear novas tecnologias, e evaluar a custo-efetividade e tudo isso. E ha hecho uma comparação muito matemática e econômica com point of care, e deixou claro, não é só a redução e saber se o paciente terá contraste ou não, a redução de costes em retrasos e cancelações, además dos costes clínicos de nefrotoxicidade. Então, há um custo associado ao fluxo do paciente, los tempos de paciente dentro do hospital, dentro da emergência, aos tempos e quantidade de profissionais necessários a recorrer um resultado de laboratório. E isto é muy importante, además de los prognósticos de los pacientes. Bueno, estamos hablando de urgencia. Estamos hablando de un marcador como creatinina que va a nos traer informaciones de la función renal. Es indiscutible que la taja de filtración glomerular cirugía es muy importante para definir el pronóstico del paciente dentro de cirugía. Y este impacto en el pronóstico muchas veces es el doble de riesgo de muerte y en verdad hasta cualquier complicación quirúrgica está involucrado con la creatinina pré-quirúrgica. Cicatrización, que sea, recuperación, tiempo hospitalario, todo esto. Es muy importante esto, pero el tiempo para una cirugía de emergencia, de urgencia, es vital. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo tener este dado? ¿Cómo tener un dado que vaya a ser en cuanto al paciente, mientras el paciente está dentro de la cirugía? Yo sé la complejidad de que voy a necesitar después de esa cirugía, porque yo sé todos los riesgos de este paciente, manejar drogas, manejar tiempos, manejar UCI, manejar todo esto. Y siempre que hablamos de pacientes graves, hablamos de lactato, ¿sí? Hablamos de lactato. Lactato tomó en los últimos 20, 30 años un peso muy grande en la urgencia y la emergencia.
Pero no es, como yo puedo decir, una verdad absoluta. Tenemos que entender muy bien de qué lactato estamos hablando, qué acidosis láctica estamos hablando. Hay una acidosis láctica directamente involucrada por perfusión, hemorragia, shock, isquemia y sepsis, llamada de acidosis láctica tipo 1. Pero hay una acidosis láctica que está involucrada con medicación, con el clearance de lactato, con medicación, con la función del hígado, con diabetes, con outras questões associadas. Claro que se miramos sepsis em específico e o manejo de sepsis de maneira global, tem um pouco dos dois. Pero hemorragia, isquemia, hipoperfusão está involucrado claramente com acidose lática tipo 1. ¿Sí? E quando nós vamos a mirar isto, lactato pré-hospitalário, em la ambulância, em helicóptero, ¿sí? En la emergencia, me trae más informaciones y me predice qué intervenciones yo tengo que hacer en este paciente, la complejidad. Más hasta que Glasgow, por ejemplo, mira este gráfico, que la presión arterial del paciente, por ejemplo. Es interesante este primer gráfico acá, en que dice para mí, mira, la curva de sensibilidad y especificidad del lactato comparado con la presión sistólica del paciente como un predictor de intervención y un trauma hemorrágico. Mira esto, muy más sensible, muy más específica do que la presión arterial, por ejemplo. Lactato va a traer para nosotros hasta una idea, una predicción de la necesidad de sangre de este paciente, para este paciente, transfusión. Mira el lactato sérico acá pré-hospitalario y la necesidad de sangre para el paciente cuando se pasa de 2.53 milimoles de lactato. ¿Sí? Y esto es interesante. El lactato prehospitalario está claramente involucrado con muerte, con pronóstico de infección por infección para estos pacientes ya en los primeros 3 días y claramente con 28 días. ¿Sí? La discusión es una discusión muy grande, no es tema acá. ¿Cuál es el nivel de lactato que nosotros vamos a hacer como un threshold, como un umbral, como el nivel que va a definir esto? Si es 3, 3.5, 4, si es 2.5. Algunos estudios están trayendo este lactato para la casa de 2.5 y la probabilidad de sobrevivencia para separar este lactato arriba de 2.5 y abajo de 2.5 cambia bastante. La cuestión fundamental es tener el lactato en la emergencia en 15 segundos, en 45 segundos. No en 3 horas, porque en 3 horas todo se cambia. Cambia todo. Evaluar los riesgos de muerte y complicaciones de estos pacientes. Y hasta antes, este estudio hecho en Boston pongo un equipo para evaluación en point of care de lactato en los helicópteros que traían pacientes para Massachusetts General Hospital. ¿Sí? Y que se sucedió es una cuestión interesantísima. El grupo que tenía lactato como teste pré-hospitalario fue transferido menos a la UCI que o do que no tenía. Mira acá que interesante. ¿Sí? Mira acá que interesante. El grupo que tenía lactato como un predictor confiable dentro de la aeronave foi quase metade para la UCI do que el grupo que no tenía. Y esto parece obvio porque nosotros que somos médicos, que estamos muchas veces en una posición de decisión clínica en una emergencia,
Algunas dessas decisões são hechas para lo máximo. Mira, se eu estou em dúvida, este paciente vai para a UCI. Se eu estou seguro que este paciente tem um nível de gravidade mais baixo, eu posso afirmar que este paciente pode se quedar na emergência ou ir direto para seu quarto depois dos exames. Pero se eu estou em dúvida, este paciente vai para os cuidados intensivos. E trazer testes point of care para este ponto é um ponto de decisão em que eu vou trazer, empoderar, como se diz agora, o médico decisor nesse ponto, que se queda seguro deste paciente não necessita ir para a UCI. E desculpe, quanto custa um dia de UCI desnecessário? ¿Sí? Se vamos involucrar isto com falha renal, então está claro, lactato não é sepsis. Lactato é um indicador independente de falha renal aguda. Independente. Esse estudo foi muito interessante, pero há outros estudos com hasta mais volume que neste, que mostraram que lactato é um valor, é um marcador independente em la admissão de falha renal aguda, depois de horas ou dias. Independente. Então, medir lactato está diretamente involucrado ao risco renal. Sim, sim. Medir lactato pode, no estudo anterior, minimizar custos? Sim. Medir lactato vai me trazer informação de gravidade de paciente, hasta sangue? Sim, e procedimentos, isso é claro. Pero há um teste muito sencillo, hematocrito, hemoglobina. Bueno, es más simple de todos. Nuestro sangre. Hay miles de fórmulas para evaluar pérdida de sangre por variación de hematocrito. Hay miles de fórmulas para evaluar volumen plasmático del paciente por variación de hematocrito. Y hematocrito está allí, fácil. ¿Sí? No importa la fórmula, la evaluación de hemoglobina y de hematocrito siempre están ligadas a la evaluación de pérdida de sangre. Y esta es una información que tiene que ser muy, muy, muy rápida. Muy temprano, antes de todo. Las informaciones que van a traer esta idea de pérdida de sangre son muchas, claro. Exame físico, frequência cardíaca, pressão, pero o hematocrito está involucrada com volume plasmático e pérdida de sangue de uma maneira muito sensível e específica que nos pode trazer informações gigantes e muito valiosas. O hematocrito está involucrado com falha renal aguda. Sim, o hematocrito basal, sim, está associado a falha renal aguda em pacientes, por exemplo, com infarto. E é uma relação direta, muito específica, muito correlacionada destes dois. A incidência de falha renal aguda desses grupos é incrível, como variável única ou como multivariável, não importa. Ou não importa isto. Hematocrito está diretamente involucrado com falha renal aguda em pacientes com infarto, em pacientes graves. Novamente, o point of care trayendo para nós informações que vão decidir para onde vai esse paciente e qual é o nível de complexidade que ele necessita. Agora, eu vivo em Brasil. Sim. Brasil, desde os últimos 20 anos, tem dengue, bastante dengue. Argentina também, nós de América Latina de uma maneira geral. E nos últimos tempos, México não está distinto disto. Uma busca simples é a quantidade de pacientes com dengue em México subiram 385% em 2023. E o que é interessante é que dengue é uma enfermidade que eu tratei
miles de pacientes en mi vida, que tienen desde dengue blanda, sin signos de alarma, hasta dengue muy grave, con alta mortalidad. E o que vai separar uma dengue blanda de uma dengue com signos de alarma, que eu necessito intervenção médica, que eu não necessito internação hospitalar, que eu necessito mais complexidade? É a sintomatologia do paciente, pero hay mira, Organização Pan-Americana de Saúde e montão de outros guias, há apenas teste clínico de laboratório clínico para designar se a dengue é com alarma ou sem alarme, se é uma dengue grave ou não é uma dengue grave, se esse paciente vai estar com intervenção médica mais agressiva ou não. Solo Os outros são testes clínicos, solo laboratorial, que é o aumento progressivo do hematocrito. 8. É o único teste para clasificação de gravidade de dengue que é laboratorial. É o único teste. Os outros são testes clínicos, semiológicos. É o único. Saber lá na entrada desse paciente em 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, qual é o hematocrito deste paciente. E depois de poucas horas, saber novamente uma hora, saber o hematocrito deste paciente, cambia todo a classificação desse paciente. E é interessante hasta que as diretrizes direm, mira, você vai desescalar este paciente, vai atrair este paciente para a alta hospitalária quando o hematocrito dele, quando esteja hasta menor ou igual que o hematocrito de bases. Hematocrito é o diagnóstico para internar o paciente e é o diagnóstico para alto hospitalar deste paciente. Está nas diretrizes. É o único teste laboratorial na classificação de gravidade do paciente. E as cetonas? Interessante que quando nós vamos avaliar cetonas, muitas vezes pensamos que as cetonas estão involucradas com diabetes e isso é erro com prognóstico de falha renal e risco renal. Pero não é. Não é. É incrível saber que 50% dos pacientes com cetoacidose que ingressam no hospital, pediátricos, teenagers que sejam, têm falha renal. 50% têm falha renal em la admisión del hospital. Entonces eso está directamente involucrado con el tema de nuestra presentación. Pero o que cambió, y que es lo más interesante, es que todo el manejo y diagnóstico de cetoacidosis diabética y otras también, pero diabética específicamente, se cambiaram nos últimos poucos anos, mais especificamente no último ano, 2023, de uma maneira gigante. Guias foram publicadas por Joint British Diabetes Societies, International Society of Pediatric Diabetes e a própria American Diabetes Association. Antes o paciente tinha cetoacidosis ou não. Agora eu classifico este paciente. E o que cambiou muito para mim, este é o mais largo cambio, não está involucrado a níveis de glicemia. Não é porque o paciente tem 600 de glicemia que tem cetoacidosis. Pode ter cetoacidosis com 200 de glicemia, segundo as classificações do Joint British Diabetes Societies e da International Society for Pediatrics and Adolescent Diabetes. 250 pela American Diabetes Association. Primeiro, a questão é esta. Eu posso ter um nível de glicemia
muy fácil de manejar, de ser manejado, un nivel de glicemia, como yo puedo decir, común y tener cetoacidosis diabéticas. Primero esto. Y el cambio de esta glicemia más larga o menos larga no trae una reclasificación de esas cetoacidosis por ser más grave o no ser más grave. Mira cómo es interesante esto acá, en que tenemos acá 250, 250, 200, 200, 200, 200, independente de la clasificación si es liviana, moderada o grave. O que cambia si son las cetonas, la clínica, el año gap, el impacto de las cetonas. Muy bien. No es más la glicemia, son las cetonas que van a me dar el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Entonces, para empezar la discusión en la emergencia, es quién tiene cetoacidosis. Si ustedes no miden cetonas, no tienen el diagnóstico. El protocolo, la guía dice, para se tener cetoacidosis, tiene que tener una glucosa más larga do que 11 milimols, alguma coisa cerca de 250 miligramas por decilitro de glucosa, e cetonas mais larga do que 3 milimols. pH mais bajo do que 7.3, pero é consequência das cetonas. O que se sucede acá é que para o diagnóstico de cetoacidose eu tenho que medir cetonas em la emergência, em la situação pré-hospitalaria. E isto cambia todo, porque muitas vezes eu vou a sítios que não se mide cetonas, não se tem nem equipamento, se pede uma cetona para o laboratório central, toma 4 dias para se ter uma resposta de cetonas. E todas as diretrizes hoje estão involucradas com cetonas. Nas primeiras 6 horas, em la emergência 1, são as cetonas que dizem se meu tratamento está bem ou não. Quando eu empeço o tratamento de cetoacidosis, tem que ter uma caída de cetonas de 0.5 milimols por litro por hora. Tengo que medir as cetonas. Tengo que medir as cetonas, mira acá, de hora em hora por las primeiras 6 horas. E a resposta ao tratamento é dada por las cetonas. Se las cetonas não estão caindo, é que o tratamento está falhando. E isto cambia todo como manejamos isto. Manejamos, muitas vezes eu me acuerdo quando há 20 e poucos anos atrás, eu trabalhava na emergência, não tinha cetonas em meu hospital há 20 e poucos anos atrás. E eu classificava pacientes com cetoacidosis por clínica, por la ventilação, CUSMA 1, por glicemia de mais de 500, 600. E era assim. Nadie pedia cetonas. Em orina, que é increíble de se pedir cetonas em orina, porque a urina está parada por 4 horas na barriga do paciente, é um promédio de las cetonas. E se eu tenho que medir se há uma caída de cetona de 0.5 por hora, esta urina em promédio não me diz nada. O tirato, las cetonas em sangue, 0.5. E isto é um cambio gigante, gigante. Pero hasta o diagnóstico de resolução de la cetoacidosis é dada por cetonas. Se eu vou cambiar uma insulina em bomba de infusão, ou vou cambiar esta insulina para insulina subcutânea
de uso frecuente del paciente, o que vai dizer, são as cetonas. Cetonas têm que estar abaixo de 3 milimols, desculpa, de 0,6 milimols por litro de cetonas. Muy bien, esto cambia todo. Cambia porque é uma escalera que estamos muito lejos de nos aproximar. Essas diretrizes vienen depois de 10 anos de desarrollos e discussões que mostram que esto es el mejor modo de se manejar cetoacidosis, que tienen una mortalidad gigante. En verdad, las cetoacidosis tienen una mortalidad que va... Una hiperglicemia sin cetoacidosis tiene una mortalidad de menos que 0,5%. Una hiperglicemia con cetoacidosis, essa mortalidad puede llegar a 5 o 6%. 10 veces más. Otro tema que nosotros tenemos que hablar claramente, y cuando hablamos de point of care, esto es muy importante, si podemos confiar en los resultados. Tomamos decisiones clínicas muy importantes cuando el paciente está muy, muy frágil. Y tenemos que estar seguros que esto es un resultado confiable. Hablamos de creatinina, hablamos de lactato, hablamos hasta de cetonas. Pero hay una cosa que es muy simple, muy sencilla, la glucosa. Creemos que estamos tomando decisiones sobre una glucosa confiable. El propio FDA tiene, en los últimos 10, 15 años, muchas publicaciones que están junto con él diciendo cuáles son los errores más comunes. Y hay muchas interferencias endógenas y exógenas por medicación, por condiciones severas de los pacientes, que van a traer un error en la decisión clínica por una glucosa, una glucometría en punto de cuidado. Y por más increíble que esto puede ser, algunos equipamientos que se miden glucosa y se compran en las farmacias están en su IFU, instrucción de uso, que no pueden ser usados como decisión en casos de cetoacidosis, en casos de estado hiperosmolar o hiperglicemia. Mira, un equipamiento para glicemia. Este sucedió porque en los últimos 15 años, o un poco más, se cambió la legislación. Antes yo tenía equipamientos de point of care para glucosa. Se descubrió claro que el paciente que estaba dentro del hospital es muy distinto del paciente que está en su hogar, que estaba en su casa. Que yo tenía que tener una precisión laboratorial dentro del hospital que no tenía en casa. Há 25 anos atrás, empezaram os registros para equipamentos profissionais, que tinham de que seguir uma precisão como os equipamentos dentro do hospital. E aí se separou que equipamentos que se compra over the counter em las farmácias e equipamentos hospitalares, porque acá tinha riscos. Pero o que se sucedeu 10, 15 anos atrás, é que mesmo dentro do hospital, havia áreas como UCI, como emergência, que tinham pacientes muito distintos de uma área de obstetrícia, de cirurgia plástica e coisas assim. E cada vez mais temos reportes de muertes, complicações importantes por evaluações de glucometria erradas. ¿Sí? Y esto ha hecho con que miles de artículos producidos, mira, se puede o no se puede confiar en los glucómetros para pacientes graves. FDA pongo un warning específico para uso no autorizado dentro de hospital, servicios de emergências, ambulâncias, de equipamentos para diabetes. Em outras palavras, equipamento de uso profissional é profissional. Não porque é assim, e sim porque tem uma precisão
para o diagnóstico. Pero dentro essas áreas mais graves, essas áreas mais específicas, havia muitas diferenças. Diferenças simples. Simples. Um equipamento registrado para estar em área crítica, ele tinha um resultado com anemia, sem anemia, com policitemia, e nos acordamos que em paciente grave, neonatos, adultos, el hematocrito cambia mucho en la emergencia. Hablamos del hematocrito en la parte que hablamos de pérdida de sangre, por ejemplo, de volumen plasmático. E equipamentos não classificados de uso profissional. Equipamentos não classificados para uso em terapia intensiva e pacientes graves, em suas instruções de uso, se comportam absolutamente erroneamente neste caso. Acá temos a linha negra, acá é o equipamento Gold Standard Laboratório Central. Os pontos blancos são equipamentos não classificados. Mira como anemia traz um erro de 20, 30 hasta 40 miligramas por decilitro positivamente para um resultado. Então, se por exemplo, se o resultado é 30, 40 miligramas por decilitro, seria alguma coisa cerca de 80, cambia minha decisão. E como policitemia, cambia isto para baixo. E equipamentos registrados para pacientes críticos acompanham, independente do câmbio de hematócrito, minha decisão clínica. É gigante essa diferença e o impacto dessa diferença em minhas decisões é grande. Isto é hecho que em 2015 a FDA publicou novas normas e a ISO, a Industry Standards Organization, também. E disse, mira, antes de 2015 hasta 2003, nós separávamos equipamentos de uso profissional e não uso profissional. Para ter um equipamento de uso profissional, você teria que me provar que tinha as precisões que eu necessitava. Uma variação de 15 miligramas por decilitro no máximo, em 95% dos testes, sim. Pero eu não testava com diferenças de hematócritos, com diferenças de interferentes, eu não testava com performance. E isto ha hecho que a regulação se cambiasse em 2015. Em 2015, primeiro, eu tinha que ter a precisão para ter uso profissional, pero para ter em la instrução de uso, que era para uso em pacientes graves, eu tinha que provar que mesmo com interferências de hematócrito, eu tinha a mesma qualidade e a mesma precisão. Que mesmo com interferências de acetaminofén, ácido ascórbico, galactoses, por exemplo, eu tinha a mesma precisão. Em 2015, a FDA produz um documento que diz para as indústrias, mira, agora para vocês terem sua instrução de uso, que pode ser usado para pacientes graves em todos os sítios do hospital, tem que me provar que todos estes interferentes, hasta nestas doses acá, vocês têm a mesma precisão que sim os interferentes. Crea sódio de 180, acetaminofén, doses pequenas hasta. E isto se cambia porque há situações que nós estamos que podem. Eu conozco um millón de histórias clínicas muito tristes disto. Pero, por exemplo, vamos recorrer um interferente simples, galactose. Nós temos uma população de neonatos que a única fonte de energia, de açúcar é galactose. Casi. Primeiro, claro que há defeitos genéticos de galactosemia muito mais largos, pero são enfermidades raras, pero para toda a vida. Pero há grupos de populações vulneráveis que a única fonte de energia é galactose. Muito bem. E mira acá, este é um resultado real, no hospital real acá em Brasil. Mira a diferença entre
com galactoses e sem galactoses em ponto de decisão. Um paciente tinha 35 de miligramas por decilitros e poderia estar mostrando mais do que 100, mais do que 100 ou 200 de glicemia. A diferença entre a vida e a morte do paciente. Eu conozco muitos casos que foram para FDA. Um deles dizia: mira, el niño estava com rebajo de nível de consciência. Hicieron la glucometría de este paciente, de este niño, y se mostró 120 y pocos. Pensaron entonces, muy bien, entonces esto es alguna cosa central. Fueron a hacer tomografía, recoger otras muestras de sangre, todo esto. Y cuando las muestras de sangre volvieron después de 3 horas, tomografía normal, el sangre del niño estaba en 25 miligramas por decilitro de glicemia. 3 horas sobre 25 miligramas por decilitro de glicemia. El desfecho de este niño fue la mortalidad, fue la muerte. Por muchos factores, este también era un factor junto con esto. Y junto con estas historias, tiene miles de historias. Lo que tenemos que cambiar en América Latina es que el uso de equipamientos de diagnóstico para pacientes graves tienen que ser equipamientos profesionales. Tienen que ser equipamientos que prueban a su seguridad y siguen las normas de acreditación para todo el hospital, no solo para partes más blandas, para todos los tipos de sangre, para sangre arterial, sangre venosa, para sangre para los neonatos, arterias, neonatal, para todos los sangres, en todas las situaciones. Estos son equipos certificados para uso profesional. No puedo ter un equipo como esto que si ustedes van para su instrucción de uso en la página 3, me dice no se puede usar en pacientes dehidratados, no se puede usar en pacientes chocados, no se puede usar en pacientes hiperosmolares. Mira, yo estoy haciendo diagnóstico de qué? De cetoacidosis diabética. Y yo no puedo hacer uso de esto en pacientes hiperosmolares com ou sem cetoacidosis? Está na instrução de uso. Não puedo fazer uso de um equipamento que não foi testado para pacientes graves. Esta é a grande diferença. Temos que cambiar isto. Temos que cambiar isto. Porque decisões clínicas têm que ser hechas e confiáveis sobre estes testes de creatinina, de lactato, de cetonas, de glucosa, de todo esto. Es en point of care donde se toman decisiones que modifican los flujos de pacientes, modifican su prognóstico, pero estes datos deben ser fiables, certificados, acreditados, rastreables. No es así. Tienen que ser fiables, acreditados, rastreables y todo eso. Muchas gracias a todos. Me quedo acá para las preguntas. Es un placer gigante hablar con ustedes. Estoy a disposición. Alguna duda pueden escanear mi QR code y yo estaré pronto para contestar que sí. Muchas gracias a todos. Y bueno, ahora vamos a dar pauta a la ronda de preguntas. Y aquí tenemos algunas preguntas que nos envían nuestros socios y también parte de la mesa directiva, en la cual, doctor Rubens, nos preguntan cuáles son las principales ventajas de usar estos medidores POC en un entorno que es como el nuestro, en la sala de urgencias, a comparación con los métodos tradicionales de la toma de laboratorio, por ejemplo, para estas decisiones. Muy bien, muchas gracias.
El- yo creo que es muy claro que los medidores POC están siempre involucrados cuando tenemos cuatro variables. Yo hablé esto un poco. La primera variable que es muy importante para emergencia, el tiempo. Nosotros tenemos una respuesta del lactato del paciente, una respuesta de la creatinina del paciente, la respuesta de las cetonas, de la de hematocrito, etcétera, en menos de un minuto, con todo, con pinchar el dedo, con todo. La respuesta del equipo es 45 segundos, 30 segundos, muchas veces hasta menos. Entonces, la cuestión es, cuando el médico de emergencia aún está sobre el paciente, haciendo los exámenes, sus exámenes clínicos, auscultando el paciente, su respuesta ya está lista. No salir de foco para otro paciente después de 2, 3, 4 horas. Mira, el lactato está 4, 5, 8, 18, que sea. Está el punto del cuidado. Primero es el tiempo. Y este tiempo no es solo dentro de la sala de emergencia, es muchas veces el tiempo prehospitalario en la ambulancia, en el helicóptero, que sea, etc. Então, primeiro valor é o tempo, sem dúvida. Este é outra questão importante é que estes testes em nível POC, em nível Point of Care, podem ser hechos lejos do laboratório. Pueden ser hechos antes de llegar a la emergencia en la ambulancia, como la glucosa hacemos a 30, 40 años, en helicóptero, en antes. Y esto trae un beneficio de flujo de paciente gigante. Antes, en la ambulancia sabemos cuál es el nivel de complejidad de este paciente, se va a necesitar UCI, se não vai necessitar UCI, se pode ir para uma emergência comum, pode ir para uma emergência de referência, etc. Então, estes são os grandes ganhos em POC, em emergência e pré-hospitalária. Hoje, o tempo e poder fazer os testes y tomar sus decisiones, no solo decisiones clínicas, se va a hacer drogas o cualquier otra cosa, hidratación, pero decisiones del flujo de paciente, para qué hospital va, para qué emergencia va, antes en 30 a 45 segundos. Y esto es increíble. Así es, doctor, totalmente de acuerdo. Muchos de nuestros servicios de urgencia se encuentran con sobresaturación y no todos los hospitales tenemos un peine de laboratorio exclusivamente para urgencias. Y aún teniéndolo, no siempre nos dan los resultados de manera tan rápida como un minuto, 60 segundos, sino que nuestros resultados llegan a tardar por más rápido que nos los den una Muchas hora horas. o 3 horas. Exacto. Entonces, es muy importante justamente estas herramientas POC en los servicios de urgencias porque cuando estamos tratando al paciente, en pacientes que tenemos con traumas múltiples que pueden estar generando rhabdomiólisis, pacientes que desde su ingreso ya estamos viendo clínicamente que tienen datos de probable síndrome urémico y que el paciente se desconoce tal vez con enfermedad renal crónica o pacientes en las terapias o pacientes que vamos a ingresar a terapias intensivas o a quirófano, siempre es muy importante poder medir creatinina, lactato, para poder hacer ajustes de medicamentos y evitar Exacto. incluso Perfecto. más nefrotoxicidad. Perfecto. Entonces, la verdad es que Es, es una herramienta ideal. yo estaba en el último congreso de CIME en este año pasado y había una clase que yo miré que era sobre los tiempos que los pacientes pierden solo aguardando resultados laboratoriales en la emergencia. Este médico muy bueno que veio de Espanha habló muy claramente, 40% del tiempo del paciente dentro de una emergencia no es para tratamiento, no es para interacción con médicos, no era para interacción con enfermero, es para se quedar quieto aguardando exámenes. Y esto es increíble como esto puede cambiar con POC. Sí, tenemos ahora la oportunidad con POC de poder limitar ese tiempo, evitar que nuestros pacientes esperen, dar inmediatamente tomar decisiones terapéuticas y definitivamente el tiempo que más se atoran nuestros pacientes en los servicios de urgencias es la espera de los resultados con las cuales nosotros podemos tomar decisiones o incluso
en ocasiones utilizamos herramientas que no están diseñadas totalmente para Exacto. poder realizar esta toma de decisiones, que no están fabricadas específicamente y que pueden generarnos ciertos sesgos, ¿no? Porque muchos de nosotros abusamos de las gasometrías para otras razones y realmente ahora teniendo esta herramienta, pues puede ser más dirigido. Doctor, y aquí tenemos otra pregunta. ¿Existen algunas limitaciones o desafíos en la interpretación de los resultados que se llegan a obtener, por ejemplo, del lactato o de la creatinina con estos dispositivos POC? Sin duda, sin duda. En verdad, sí. Cuando nosotros nos, nos confiamos en el laboratorio, hay personas entrenadas desde la graduación para saber o que es una buena y una mala muestra. Entonces ustedes van a llamar al laboratorio, va a venir un técnico especializado en recolectar amostras, que sabe o que es hemólise, que sabe o que es un buen sangre, etc. Va a llevar hasta el laboratorio, va a hacer todo el proceso, centrifugación, máquina y todo esto, punto. Cuando ustedes deslocan el testes que he hecho dentro del laboratorio para el nivel point of care, el equipo está en su mano. Pero nosotros, en verdad, no fuimos ensinados o que es una buena o una mala muestra. Y es increíble esto, porque en la graduación del químico, en la graduación del biomédico, sabe o que es una buena y mala muestra, el efecto del sudor, sí, o que es la primera gota, y etc. No, muchas veces que se quedan entregarnos el equipo y mira, ahora ustedes tienen lactato, ahora ustedes tienen creatinina, y punto, así. Y en verdad, el preanalítico es importante. ¿Cómo está? Por ejemplo, con creatinina. Creatinina es un excelente biomarcador, pero tiene sus limitaciones con proteínas. Si el paciente está desnutrido, si el paciente está hipermusculoso, si este paciente comió las 2 horas antes carne roja. Porque la creatina que tiene en mi cuerpo va a ser da vaca y mía. Si yo tengo una filtración glomerular buena, normal, yo voy a poner para fuera la creatina de la vaca y voy a me quedar solo con la mía. Entonces, cuando nosotros deslocamos los testes para nuestras manos, hay que tener un entrenamiento. Por ejemplo, el nivel de lactato en sudor é mais de 10 vezes mais largo do que em sangue. ¿Sí? Entonces, yo tengo que estar seguro, por ejemplo, que las manos están limpias, secos. ¿Sí? Yo tengo que estar seguro que es la segunda gota que yo voy a recoger, que no tiene influencia porque se va a vir un falso autolactato. Mira, hablaron que en un cierto momento, ya está, en mi presentación ya hablé un poco con variaciones de hematocrito, desidratación, volumen plasmático. Em equipos certificados para usos profissionais, esta variação tem muito pouca influência. Pero em equipos não certificados para uso profissional, a avaliação de hematocrito tem um impacto de 30 a 40% do resultado. Então, estes dados têm que estar na cabeça do médico, enfermeiro que haga os testes. Desde la dieta del paciente, porque laboratorio muchas veces el paciente está sin comer a horas. Desde la dieta del paciente, el estado geral del paciente, perfusión del paciente, y claro, el juicio médico está sobre esto. Pero que es importante en esto es que existe una validación comparando métodos point of care en punta de dedo, ¿sí? Con métodos de sangre total centrifugado en equipos de referencia. Y esta validación es increíble y está suficiente por todas las medidas para ustedes tomar sus decisiones clínicas. Claro, desde que el preanalítico sea cumplido. Si que la persona saiba hacer esto. Entonces es importante esto, porque el teste hecho é hospitalário, se
Hay miles de variáveis que não estavam nos testes iniciais. Quando alguma pessoa pensou em um teste de lacteto, nunca pensou que esse teste ia ser feito dentro de um helicóptero ou a caminho de emergência. Então, hay que tener una validación anterior, hay que tener una correlación y hay que tener un entrenamiento de los profesionales que hacen uso de esto. Totalmente cierto, doctor. A nosotros como médicos tal vez tuvimos alguna clase de bioquímica en la universidad y de farmacología y fue todo. Pero en Es todo. realidad muchos de nuestros laboratorios pues deben de estar certificados y nosotros en los estándares de calidad deben de tener justamente esta parte preanalítica. Y Exacto. nosotros muy pocas ocasiones nos acercamos a los laboratorios para saber cuál es la condición ideal para dejar una muestra o llevar una muestra. Y justamente en esta parte, doctor, es que viene la siguiente pregunta, que es la que usted ya estaba tocando. Em, ¿qué tipo de entrenamiento o de capacitación debe de tener el personal que va a realizar la medición de lactato o creatinina con este medidor POC? ¿Qué tipo de capacitación debemos de tener? Sí. Primero, los profesionales que hacen uso de estos equipos tienen que ser entrenados para entender el exacto momento de recoger la muestra. Eh, cada, Todas estas son reacciones enzimáticas. Algunas son influenciadas, por ejemplo, como sudor, como yo hablé de lactato. Otras son muy pocas influenciadas por esto, pero son influenciadas pela dieta de proteica, que sea. El profesional tiene que ser entrenado operacionalmente, porque es un equipo profesional. Entonces, un hospital que quiere tener acreditación internacional, tiene que tener rastreabilidad, tiene que tener calibración, tiene que tener el uso correcto del equipamiento. Primero es esta cuestión. Una vez llegué para preguntar para un hospital grande acá en Brasil que tenía 750 camas y he hecho una pregunta tranquila. Mira, de todos esses glucômetros que ustedes têm acá, que são usados em las enfermerias, em la emergência e todo esto, como ustedes hacen la calibración? ¿Cómo ustedes hacen el control de calidad de ese glucómetro que está controlando? El jefe del laboratorio me dice, doctor, nunca, nunca hacemos los testes de calidad. Y hay 200 con esto. Entonces, primero es esto. No importa si es un point of care o si es un equipo gigante del laboratorio central, tiene que tener control de calidad. Tiene que tener entrenamiento. Tiene que tener rastreabilidad de sus consumíveis. Esto antes de empezar a hablar de paciente. Quer dizer, a enfermeira, o médico, tem que saber que aquele equipo está calibrado. Hay hecho controle de calidad diariamente. Se guarda los controles de calidad. Não é porque point of care que vai se quedar sem nada. É um teste laboratorial e que eu vou tomar minhas decisões clínicas sobre este resultado. Tenho que estar certificado, seguro que é confiável. Primeira questão é esta. Então, tem que haver um treinamento operacional destas questões que nós, em verdade, não temos. Não temos na emergência. A segunda é entender para cada grupo de testes há especificidades importantes. Alguns são influenciados por hematocrito, por desidratação, outro por dietas, outro por sudor, que seja. E esses treinamentos não são complexos, mas fazem parte. Eu tenho que estar seguro que minha decisão clínica é hecha sobre um teste confiável, fiável. Eu tenho que estar seguro disto. Esto hace parte de entrenamiento. Hay países en América Latina que existen por reglas, por ley, que cualquier point of care, afuera que sea registrado en el Ministerio de la Salud, tiene que hacer una validación en el hospital que vaya a hacer uso con el laboratorio del hospital
y documentar esta validación. Entonces, no importa solo yo tener una validación en los documentos, registro en FDA, EMEA, que sea, mostrando la validación. Tengo que validar con el equipo que yo tengo en mi laboratorio dentro de mi hospital, mismo que yo estoy en un hospital regional en el interior del país. Esto es alguna cosa así. Entonces, la persona tiene que entender este proceso y ser entrenado a especificidades operacionales y clínicas de todos los testes. Es una parte que muy pocas veces vemos en los servicios de urgencias y que tal vez en la parte, a veces directiva, ¿verdad? Tampoco si llegamos a observar en los departamentos de enfermería, muy pocos se verifican que nuestros equipos estén validados, que estén calibrados, incluso que tengamos una certificación externa de nuestras áreas de laboratorio. Y qué ideal sería que justamente al llegar estos medidores POC a los hospitales, se pudiera hacer esa validación también con el laboratorio. Exacto, Doctor, exato. y aquí tenemos otra pregunta que nos genera. En su experiencia en la utilización de estos medidores POC, ¿nos podría compartir algún caso clínico o alguna situación en la Miles, cual estos medidores POC hayan hecho o hayan marcado una diferencia significativa para el manejo del paciente? ¿Alguno de esos casos clínicos que usted tenga que dijo, aquí me impactó? Mira, yo soy nefrólogo, yo soy nefrólogo. E algumas vezes, aún, eu hago turnos em diálise. E um centro de diálise sempre tem emergência. Pero é muito comum que em centro de diálise fora do hospital não tenha laboratório. Se você vai recorrer qualquer amostra de sangue em uma emergência do paciente em um centro de diálise, e mira, todos os pacientes de centros de diálise, por lo menos têm falha renal. Sim, todos são pacientes graves. Sim, não há pacientes sanos em centros de diálise. Muito bem. E havia um paciente que estava chocando, que estava grave, e tomava mais que 2, 3 horas para termos um resultado laboratorial. Pero eu tinha equipos de hematocrito e de lactato comigo. Porque eu tenho, sim, sou um pouco afora desta oportunidade. E eu he hecho os testes na hora do paciente. Na hora do paciente, mirei, chamei a enfermeira e diga, mira, não é, este paciente não está chocado porque está sendo muita ultrafiltração, está sacando muita água, que é comum de diagnóstico dentro de um centro de diálise de emergência. Este paciente está chocado, mira, porque está com 6,8 de hemoglobina, está com anemia profunda e seu lactato está mais que 4. Este paciente não vai se quedar melhor só por parar a ultrafiltração. Este paciente necessita parar a sessão de diálise, esse paciente necessita de uma ambulância e ser encaminhado na emergência. Cambia todo em um sítio que está lejos do laboratório central. Sim, há miles de estudos em emergência e hasta em tamizajes. Por exemplo, acá em Rio de Janeiro, a sociedade estava fazendo uma tamizaje em uma favela só para mirar pacientes que tinham falha renal crônica ou não tinham falha renal crônica, e havia um polícia gigante com um rifle e que ele chamou a doutora e disse, mira, eu quero fazer mi teste de creatinina. E a doutora, não necessita, ustedes é saudáveis, ustedes é todo esto, não necessito. E aí o outro médico, mira, melhor hacerlo porque ele tem um fuzil, sim, ele tem uma arma, é melhor, se diz que quer, mira, hicieron o teste de creatinina. Este paciente, que todos miravam que se parecia saudável, tinha quase 4 de creatinina, uma função renal de menos de 40%, sim, e necessitava emergência para entender o que se sucede. Então, os testes point of care, quando na emergência, quando em tamizajes, trazem informações que vocês não esperam. E cambiam os fluxos, os prognósticos de paciente, e há miles de estudos
que mostram que isto é custo efetivo, que fazer o diagnóstico precoces cambia. Por exemplo, tem até um estudo que eu ponho em la apresentação, hecho em Massachusetts, em que poneram lactato no helicóptero que havia traindo os pacientes para dentro do hospital, Massachusetts General Hospital, se não me olvido, e os pacientes que fizeram uso del medidor de lactato fueron menos, mira, menos a la UCI do que os não fizeram uso. ¿Por quê? Porque o médico que estava no helicóptero estava seguro que não necessitava de uma UCI. E muitas vezes nós, da emergência, ficamos por lo máximo. Eu não sei, eu não estou seguro, então vai a la UCI. ¿Sí? E quanto custa isto? E quando o médico está equipado, tem as ferramentas em la emergência, mesmo que na emergência pré-hospitalária, para estar seguro que este paciente não necessita de um procedimento, não necessita de um tratamento intensivo, é melhor para todos, para o paciente, para o médico, para o sistema, para todo isso. Isso cambia em geral. Que pensaríamos era, mira, se eu tenho teste de lactato, mais pacientes vão à UCI, porque vou diagnosticar mais pacientes com lactato mais alto, que estejam com hipoperfusão, que seja, mas é o opuesto. É o opuesto. É interessante isto. Sí, porque muchos de nuestros pacientes en los servicios de urgencias, pues no solamente tienen una condición o una patología, ¿no? Entonces, aunque ya tenemos tal vez catalogado a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica que llegan a ingresar a los servicios de urgencias, que pueden tener alguna otra comorbilidad, no debemos de olvidarnos de los pacientes que justamente por datos de choque distributivo o choque hipovolémico por deshidratación nos pudieran generar datos de insuficiencia renal aguda, pacientes con el mismo choque hipovolémico hemorrágico por la misma pérdida de sangre, con estos medidores POC, nosotros podemos tener pues tres, ¿no? Lactato, hematocrito, creatinina, o los pacientes críticos, como bien comenta, que no son exclusivos del servicio de urgencias, sino que son desde el momento en el que se activa el sistema de emergencia prehospitalario, que lo están trasladando y que se pueden tomar decisiones clínicas para saber si al paciente se le puede aplicar soluciones, ácido tranexámico, o ellos El puedan tomar límite otras está de decisiones. soluciones para no hacer hiperhidratación, exacto. Así es, porque muchas veces llegaban a los servicios de urgencias y ya les habían pasado tantos litros de solución y ya llegaban hemodiluidos. Otras que a veces se nos olvidan, que aquí nuestros compañeros toxicólogos siempre nos recuerdan. Nunca olviden a los tóxicos en las presencias de acidosis lácticas o en pacientes que tengan fallas renales. Otra muy frecuente en los servicios de urgencia son los pacientes con choque séptico o con sepsis, donde estos medidores POC pueden ser muy importantes para tomar estas decisiones. Y vámonos a otro contexto de estos pacientes, pacientes con falla cardíaca o que están o que se infartaron, hicieron una complicación o están presentando frente a nosotros un choque cardiogénico, también muy importante porque en estos síndromes cardiorrenales a veces pensamos que el paciente que ya se infartó, que pasó a cateterismo o que viene del cateterismo y viene pasando aquí por urgencias, nunca pensamos en el síndrome cardiorrenal o que el paciente pudiera estar haciendo estados de descompensación de las fallas cardíacas. Otro contexto que tenemos en los servicios de urgencia, paciente con trauma grave, que ya lo mencionamos, toda esta hipoperfusión puede generar que necesitamos guiarnos en nuestra reanimación con fluidos, reanimación con sangre, la reanimación hemostática e incluso que el paciente requiera rápido una intervención quirúrgica. El poder determinar esta acidosis láctica o incluso otros más raros, el estatus epiléptico, que muchas veces nos llega a los servicios de urgencias y que no tenemos cómo medir realmente el estado metabólico, el estado de perfusión o incluso los tratamientos de anticonvulsivos que el paciente ya llevó, porque no sabemos cuál es su estatus basal, si el paciente presenta ya no tiene datos cambio, de de la variación, exacto. Así es. Y es Y también, interesante.
Es Así interesante, es. por ejemplo, solo para poner una más, dengue, por ejemplo. El paciente con dengue puede se quedar en su casa o puede ser un paciente muy grave con dengue hemorrágica. Todo. De todos los señales clínicos de alarma, ¿sí? Hay solo un laboratorial que es la variación de hematocrito. La variación de hematocrito en este grupo separa el paciente de dengue que va a internar, que va hasta una UCI, el paciente de dengue que puede se quedar con analgésicos en su casa. Simples así. Y si yo tengo un hematocrito en emergencia en 45 segundos, yo no sé cómo está México, por ejemplo, Argentina, Brasil, etcétera, ahora está más calmo, pero hay una época de año que es una epidemia de viroses, no solo dengue, sí, de viroses, arboviroses de una manera general, y las emergencias están llenas de personas. Poder cambiar allá en 45 segundos. ¿Quién tiene señal de alarma y quién no tiene? ¿Quién va a estar para adentro? ¿Quién va a estar afuera? Es de un valor gigante. Entonces, estes POCs, claro que en principio nosotros pensamos en sepsis, en enfermedades complejas, pero muchas veces están en enfermedades muy más sencillas, como una arbovirose, una dengue, un Zika vírus que sea, ou estão, por exemplo, 50, você falou de volume, 50% dos pacientes pediátricos, adolescentes com cetoacidoses, têm falha renal aguda em la admisión, por desidratación y por cuestiones de acidosis y todo esto, pero después de más de 24 horas eso se mejora. Entonces, diferenciar los pacientes con estos riscos más complejos tiene un valor gigante. Entonces, los POCs no están involucrados solo en emergencias complejas. Mira, yo tengo un departamento de emergencia en un hospital de nivel terciario que hace cirugías cardíacas, neurocirugía. No es. Cualquier posto de salud, cualquier emergencia va a se beneficiar del valor de point of care. Así es, desde lo que ya mencionábamos, prehospitalario, las tomas de decisiones en las áreas de primer contacto, ¿no? Efectivamente tenemos aquí áreas tropicales en México que está lleno de pacientes cuando tenemos dengue. Entonces, en estas temporadas, quién se va, quién se queda, etcétera. Y justamente estos beneficios de los que nos habla, doctor, uno de los que me parece a mí más importante es la reducción de tiempo para poder realizar un diagnóstico, tener un resultado muy rápido y poder realizar nosotros como urgenciólogos una intervención temprana, que puede cambiar muchas veces el pronóstico, o el área prehospitalaria. La otra que también me parece importante en estos escenarios que ya nos ha comentado es que mejoran nuestra toma de decisiones basada en evidencia. No es porque creemos que el paciente puede estar Exato. deshidratado, que clínicamente está, no, ya tenemos la evidencia y podemos guiar nuestras decisiones clínicas en estos pacientes críticos. Y finalmente, esta otra que a mí también me parece muy interesante es la optimización del manejo del paciente. Cómo podemos ajustar sus tratamientos de manera individualizada, eh, apegados justamente a esta función renal que tienen, o incluso un poquito más precisos porque ahora hacemos medicina pues individualizada justamente para tratar a cada paciente porque cada paciente es totalmente diferente, doctor. Y me gustaría hacerle una última pregunta que nos realizan acá, porque muchos ya quisieran tener estos medidores POC y esta tecnología POC en los servicios de urgencias. Y yo sé que no tienen poco tiempo estos medidores POC, pero ¿cómo ve usted, doctor, que evolucionen estos medidores POC en los próximos 5 o 10 años, sobre todo ya enfocados a esta atención en los servicios de urgencias? ¿Qué esperaríamos de estos medidores en los próximos años? A questão é que todos vão estar integrados em um software único. A primeira questão é que tem que ter conectividade. Aquele teste aislado, que só eu sei a resposta e o valor, vai se perder. ¿Sí? Primeiro, esses point of cares, todos,
todos van a estar conectados em um software único que vai atrair para el GIS, para el prontuário do paciente, el registro del paciente, todos os controles automaticamente. E se estão conectados, se eu puedo mirar el todo del paciente en todos los momentos, yo voy a poder hacer uso de inteligencia artificial para mirar cosas que muchas veces yo, en cuanto una persona solo, no veo. ¿Sí? Entonces, hay dos cuestiones acá. Primero, van a estar conectados. ¿Sí? Así que yo hago el teste de hematocrito de glucosa, de creatinina del paciente, una conexión inalámbrica, o cuando yo voy a poner el equipo en la base, vaya a pasar por cable, todo esto para el software, y el software del hospital va a manejar esos datos de una forma clínica, de una forma administrativa y de una forma estratégica. Primera cuestión, esta es una evolución. La otra evolución es que más testes virán. ¿Sí? Más testes virán. Hoy nosotros tenemos un montón. Hay cuestiones regulatorias aún. ¿Sí? Hay cuestiones regulatorias. Hay muchos países que no se puede tener testes POC porque los patólogos dicen que mira, ¿quién va a firmar este resultado? ¿Sí? Entonces, hay cuestiones regulatorias que se cambiaron mucho con COVID. Se cambiaron. Acá en Brasil fue un problema porque los primeros meses de COVID no se podía hacer testes en la farmacia, en su casa, porque decían que era un teste que tenía que tener la firma del patólogo. Y era una epidemia y después de algunos meses, mira, puede tener, vaya a comprar su teste y vaya a hacer esto. Esto se cambió mucho con COVID. Yo ya escuché, disculpe esta, ya escuché, no puede tener ese teste en las manos del paciente, en la farmacia, porque algunos de esos testes pueden dejar al paciente muy nervioso y se puede se quedar ansioso pelo resultado. Mira, hacemos testes en mujeres para saber si están embarazadas a 40 años en las farmacias. ¿Qué testes deja a las personas más nerviosas do que ese? No hay. Porque cambia la vida de las personas. Entonces, mira, si yo tengo una infección, si yo tengo un teste de proteína C reactiva, por ejemplo, si yo tengo un teste de creatinina para mirar la corrección de dosis, por ejemplo, es increíble, nosotros tenemos algunos estudos que pongamos los testes de creatinina y estamos desarrollando estudos acá en farmacias en Brasil, ¿verdad? En que el paciente llega a la farmacia, hay una lista de medicaciones potencialmente nefrotóxicas que tenían que ser cambiado la dosis o hasta sustituir la medicación. El farmacéutico pregunta, mira, ¿cuál es su creatinina? Y si el paciente no sabe, pincha la punta del dedo en la hora y dirá, mira, ¿vai a tomar? No vai a tomar. Vamos bajar esta dose para una vez por día o vamos mantener esa dose 3 veces por día. Y esto cambia todo. Entonces, la interacción con el paciente está increíble. Por ejemplo, nosotros tenemos esto acá en São Paulo con medicación pre-HIV, ¿no? PrEP, que se distribuye en las calles para pacientes que están vulnerables, pacientes con riesgo de exposición a HIV, a HIV. Y se pregunta para el paciente, mira, ¿cuál es su creatinina? Porque todas las drogas PrEP tienen que cambiar la dosis por filtración glomerular. No sé. Mira, una vez por día. Simples así. Más testes, más diagnósticos distintos, pero todos conectados, y esto es fundamental. Sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y esses dados gratificante a la de vez. todos esses pacientes Cada conectados paciente van a se ser presenta con nuevos analisados desafíos y por situaciones que inteligencia requieren una artificial respuesta y van a rápida y traer efectiva. datos para En esta nosotros que profesión, estamos en la el tiempo punta es del crítico cuidado, y cada que minuto cuenta nosotros para no salvar la vida de podemos nuestros ver y va a pacientes. ayudar mucho Es por eso separando este que la Sociedad paciente Mexicana de Medicina de individualmente Emergencias por te quiere invitar a cuestiones afiliarte como fenotípicas, socio por para ejemplo, tener y acceso a otras nuestro cosas. campus Yo creo que virtual y esta es capacitaciones
comunicación es camino. constante a través La de updates, integración sesiones, y la evaluación webinars, webcasts, de podcasts, inteligencia revistas, artificial revisiones, de un artículos, conjunto más infografías, largo de seminarios, testes talleres, simposios, congresos en y más. emergencia. No vai Actualízate sustituir para que el continúes laboratório manejando la central. sala de No vai urgencias y el estrés sustituir de el manera grande efectiva laboratório y puedas mantenerte que hace enfocado en la 5.000 atención a tus testes por pacientes. día, Sigue inspirando a otros a pero considerar algunas esta decisiones serán emocionante y hechas desafiante antes de especialidad. llegar a la Por una emergencia. medicina de urgencias para todos. Así es, doctor. Tenemos que avanzar con la tecnología y con la implementación de estos medidores POC. Y yo creo que muchos de nuestros oyentes, compañeros y colegas que trabajan en los servicios de urgencias no me van a negar Hola que ahorita amigos y estamos amigas, soy Ale hablando de Gutiérrez, lo que presidenta esperamos con municipal de estos León, test Guanajuato, en y 5 o estamos muy 10 años contentos con estos que medidores el POC, Congreso pero algunos de Internacional nosotros de ni Medicina siquiera de hemos Urgencias y llegado a Reanimación esto. se vaya Todavía a llevar a utilizamos cabo para en la la ciudad toma de de León, decisiones Guanajuato. rápidas Esta ciudad estas es tiras de muy fácil de Lapsticks, accesar Uro porque está en el Lapsticks, corazón en de donde México. Puedes llegar es por de tierra, acuerdo por Código. avión, a cada, pero no solamente sí, eso, de acuerdo tenemos a toda la qué color estamos infraestructura para viendo y de Color que acuerdo a quién está lo está dentro de la viendo. hoteles de todos ambulância, los com a precios, luz amarilla restaurantes, lugares para piscando ir e a todo. comprar de ¿Y calidad, qué color bueno, vas a ver ahí? Pues bonito sí, y barato, varía pero sobre demasiado. todo Esa tenemos comentario. gente cálida que siempre los recibe con los variable brazos y abiertos, puede con una ser ciudad que interpretación les de ofrece quien lo está muchísimas observando. alternativas de A diversión, totalmente pero llegar a también estos de medidores cultura. POC, poderlos Aquí los tener en nuestros esperamos. servicios de León es una urgencias, ciudad que viva sabemos y que vibrante que está lista definitivamente para no van a recibirlos. sustituir al laboratorio, pero que nos ayudan en esta toma de Imagina decisiones, pero que sí deben de sustituir una a estas ciudad tiras reactivas viva, que aún llegamos a utilizar para tomar Muy probable. decisiones. La Muy una sensibilidad, ciudad vibrante, la sensibilidad y la especificidad de ambas, dependiendo de quién esté constante observando las movimiento. condiciones, el ambiente, la luz, etcétera, es totalmente Una diferente y ciudad nos da más certeza en la mágica. toma de decisiones. Y pues doctor, definitivamente agradecerle esta plática, Muchas dejar gracias. este mensaje, sí, así es, dejar este mensaje de que el uso de medidores POC León se para levanta como pues, líder nuestros indiscutible pacientes en los en la servicios industria de de urgencias reuniones, mejora siendo una de las ciudades con significativamente más nuestra altos capacidad índices de como médicos desarrollo en los urgenciólogos últimos de tomar 20 años. decisiones, de diagnosticar Con y una de ubicación mover más rápido el estratégica en el servicio centro de del urgencias país, y no estar somos uno de esperando los destinos con mejor un acceso vía laboratorio, terrestre una y hora, aérea, 3 horas, con hasta sino poder tomar las 252 decisiones a vuelos tiempo semanales. y todavía aún Con más esto mejora se la consolida calidad la de atención accesibilidad a generada los por destinos personas. más solicitados y Pues muchas conexiona las gracias, doctor, capitales y por esta ciudades más importante importantes sesión. del mundo. Necesitamos ir más allá ahora que El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, en el Congreso donde se cuentan con más de Internacional de 8.500 Medicina de habitaciones Urgencias diarias 2025, que va a ser disponibles. en León, Guanajuato. Para la industria de Sabemos que reuniones, vamos a poder destinamos una contar zona con estratégica usted y conformada su por presencia, 18 además hoteles de cercanos a los alguna otra sesión que recintos podamos más tener ahora, importantes del que distrito vayan León conociendo MX nuestros médicos urgenciólogos y más de estos medidores POC. 3.500 Estamos seguros que van habitaciones a salir disponibles más especiales preguntas, para este alguien segmento va a querer en la hacer ciudad. un protocolo de estudio, Poliforum León, así es, y esperamos contar recinto con de su apoyo. vanguardia para realizar Muchas congresos, gracias a ustedes, convenciones muchas y gracias exposiciones, por esta con la relación facilidad entre la para sociedad ejecutar distintos mexicana de eventos emergencias. simultáneos. Tienen Hoy, sus años de una tarea experiencia muy nos permiten difícil, pero muy garantizar eventos importante. memorables Eh, y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más Muchas de gracias, doctor, y agradecerle 680 al nombre de nuestro establecimientos. presidente, doctor Disfruta Julio León César con Olvera nuestras Barajas, experiencias nuestra mesa turísticas y directiva recorre su y el historia, Comité de Educación que nos haya tradición acompañado. y cultura Recordarles en a todos cada nuestros rincón ponentes de esta que ciudad. pueden Conoce seguirnos nuestros centros comerciales y en nuestros recreativos podcasts, nuestros que te acercarán webinars. a la Esta identidad leonesa sesión con las que mejores ahorita actividades. estamos grabando en vivo la va a quedar en la página de la sociedad por si se perdieron algo. Disfruta nuestros quieren eventos y regresar nuestra forma de hacer a negocios. revisar algún punto, la pueden Viva León, repetir las veces una que sea ciudad necesario. viva y vibrante. Pues nos vemos en nuestra próxima sesión. Doctor, muchas gracias y saludos. Gracias a Abrazos. ustedes. Hasta luego. Hasta pronto. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.